El libro de Enoc es un texto religioso atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, y se cree que fue escrito entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Este texto misterioso contiene pasajes sobre los orígenes de los demonios y Nefilim y explica por qué algunos ángeles cayeron del cielo. También detalla los motivos y causas por los que el diluvio universal era necesario para la humanidad. El libro de Enoc es un libro intertestamentario, es decir, que, según para el cristianismo, fue escrito entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante este tiempo, hubo muchos escritos y movimientos religiosos que sirvieron de puente entre ambos testamentos. Este libro es único en su contenido y aunque no forma parte del canon bíblico, es considerado por muchos como inspirado por Dios. Hoy recorreremos el misterioso libro lleno de historias que te dejarán con la boca abierta. Este periodo, desconocido para muchos, se considera que comenzó tras la muerte del profeta Malaquías hacia el siglo V a.C. y terminó con la misión de Juan el Bautista en el siglo I. Sin embargo, se ha debatido mucho al respecto, ya que los judíos tienen una creencia bastante particular de este tiempo. Según su tradición, el cielo se cerró y el Espíritu Santo se retiró de Israel. El origen. Es por esta razón que a partir de la muerte de Malaquías no fueron escritos más libros de la Biblia hebrea, aunque otros textos sí datan de esta misteriosa época de la que poco se sabe. Entre los distintos escritos de este periodo intertestamentario encontramos la llamada literatura apocalíptica. El libro de Enoc pertenece a este momento. Este texto, no tan conocido, forma parte de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, un país al norte de África. Sin embargo, no es reconocido por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en alguno de los códices de la Septuaginta, entre ellos el Códice Vaticano y Papiros Chester Beatty, todos manuscritos muy antiguos. Los Beta Israel, que son los judíos etíopes, lo incluyen en la Tanaj, una serie de 24 libros sagrados canónicos, mientras que los demás judíos actuales lo excluyen. Pero, ¿por qué ocurre esto? Quizás porque no se trata de un libro común y corriente, sino una serie de textos polémicos, con material único, que narra el origen de las cosas que la Biblia ha omitido por elección. Sin embargo, hay algunas menciones o citas en las Sagradas Escrituras. Se considera un texto apocalíptico hebreo atribuido por la tradición a Enoc. Este contiene material sobre los orígenes de los demonios y gigantes, los famosos Nefilim, y las razones por qué algunos ángeles cayeron del cielo, además de visiones y profecías. El libro consta de 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas de Enoc, el libro astronómico, también llamado el libro de las luminarias, el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoc. Iremos develando los misterios detrás de ellos. Aunque muchos creen que Enoc solo escribió un libro, en realidad se trata de una colección de textos. El libro primero es el más conocido, pero hay 2 más: el libro de los secretos y el libro de la palabra de Dios, donde Enoc cuenta cómo se transformó en el ángel Metatrón. El libro de los vigilantes forma parte del primero de ellos, y su contenido y sus referencias a seres de otros mundos te dejarán perplejo. El libro de los vigilantes. Es un texto apócrifo muy controversial que obviamente ha intrigado a eruditos y teólogos durante siglos. Fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto, en Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran.
Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Se trata de una colección de 972 manuscritos que datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Este antiguo texto relata los eventos prediluvianos y la interacción entre seres celestiales y humanos. Describe la historia de los ángeles llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes malvados conocidos como los Nefilim. También habla de la corrupción y el mal que prevalecía en la humanidad antes del diluvio. Pero antes de continuar, recordemos quién era Enoc. Este personaje bíblico aparece principalmente en el Antiguo Testamento. Es conocido por su estrecha relación con Dios y por su misteriosa desaparición. La historia de Enoc se encuentra principalmente en el libro del Génesis, capítulo 5, y también se menciona en el Nuevo Testamento en el libro de Judas. Según la Biblia, Enoc era el padre de Matusalén, quien engendró a Lamec, padre de Noé. Vivía en tiempos anteriores al diluvio y se destacaba por su vida piadosa y su relación cercana con Dios. Se dice que Enoc caminaba con Dios y que anduvo con él 300 años. Toda la genealogía de Enoc está rodeada de eventos extraños y místicos, tal como la edad de su hijo Matusalén. Todos sabemos que fue el hombre más longevo nombrado en la Biblia, llegando a una edad de 969 años. Otro hecho extraño ocurre en torno a su bisnieto Noé, quien habría sido concebido de manera poco ortodoxa. Su padre Lamec dudó de su paternidad, ya que no se encontraba en su hogar cuando su esposa, Betenosh, quedó embarazada. Se dice que el niño nacido era tan blanco que relucía. Lamec consultó a su padre, temiendo que el niño fuese hijo de aquellos, ni más ni menos que los ángeles que solían tomar a las mujeres humanas. Pero no fue así. Noé era puro, era el elegido para salvar a la humanidad en lo que luego se conocería como el diluvio universal. Otro dato llamativo que diferencia a Enoc es que en la Biblia no se registra su muerte. En su lugar, se dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta misteriosa desaparición de Enoc ha llegado a especulaciones y debates a lo largo de la historia, ya que para los creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, que buscan referencias de contacto extraterrestre en textos antiguos, como por ejemplo la Biblia, consideran a Enoc como el primer abducido. Los textos se han podido reconstruir. Contienen párrafos en los que describe el primer contacto de Enoc con los ángeles, a quien él llamaba los vigilantes, o aquellos que bajan de las estrellas en grandes carruajes que escupen fuego y truenos. Y en estos se narra cómo estos seres lo eligieron a él como el único mortal con el que se comunicaban. Estando solo en mi morada, aparecieron ante mí 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol. Sus túnicas eran plateadas, como una armadura muy gruesa, y sus voces eran magníficas. Hay que tener en cuenta que Enoc los describe como hombres y no se refiere a ellos con alas como acostumbramos a identificar a los ángeles. Y en cuanto al primer encuentro, se lee: Y estaba yo ahí cuando llegó otro ejército de carruajes, y sobre ellos había hombres montados, y se movían sobre los vientos, en el cielo de oriente y de occidente hasta mediodía. Se oía el rodar de sus carros, llegaron del cielo y tocaron la tierra. Todos los árboles se movían ante el gran estruendo. Como relata Enoc en este párrafo, queda claro que estos ángeles no se trasladaban por sí solos, ni usaban alas para volar. Más bien, contaban con una especie de carruaje que producía un ruido que a Enoc le provocaba temor. Según la Biblia, Enoc vivió hace 12,000 años, en la época en que los vigilantes o custodios del Señor descendieron a la tierra para mantener relaciones lujuriosas con las hijas de los hombres. En los días de Yared, mi padre, los ángeles transgredieron la palabra del Señor. He aquí que pecaron.
transgredieron la ley del Señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. ¿Se trata acaso de ángeles divinos o tenían más bien características físicas? Si no, ¿cuál era el sentido de aparearse con mujeres humanas? Según el escritor e investigador Erich von Däniken, el vocabulario utilizado en referencias antiguas tiene que ver con las capacidades tecnológicas de la época. Uno de los ejemplos más utilizados es el del profeta Ezequiel, al relatar el famoso carro de fuego volador. En la antigüedad se trataba de algo divino. Para la actualidad, bien podría ser un objeto volador no identificado. Otro dato curioso es que en sus textos, Enoc no se refiere a Dios como Yahvé, sino como el Señor, y designa a los ángeles como sus custodios o vigilantes. La descripción que realiza el profeta de su ascenso a los cielos constituye uno de los relatos más reveladores que existen en el mundo antiguo, ya que brinda interesantes detalles sobre la naturaleza de estas entidades celestiales. De hecho, el tema principal del libro de los vigilantes narra la rebelión o caída de estos ángeles, quienes tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre las hijas de los hombres, pecando así contra Dios, lo que generó su castigo. En el texto se lee lo siguiente: Aconteció transcurriendo el tiempo que los hijos de los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, y entonces les nacieron hermosas hijas. En aquel tiempo, los vigilantes, ángeles, hijos del cielo, las contemplaron y las desearon. Y ante esto, entre ellos hablaron diciendo: Escojamos mujeres y engendremos de ellas hijos. Dando como resultado gigantes. Bueno, esa es una narrativa que puedes encontrar repetida. Está ahí en Génesis 6, pero está ahí en la historia de culturas de todo el mundo. Puedes encontrarlo en las historias africanas, las historias indias, las historias griegas y las historias sumerias. Está ahí en el capítulo 6 de Génesis y en culturas de todo el mundo. Y la historia es siempre la misma. Seres de otro tipo llegando al planeta Tierra, hibridándose y cruzándose con mujeres humanas y dando como resultado un tipo diferente de ser llamado gigante, titán o nefilim. En aquel momento, Shemijasa, quien era el jefe de los vigilantes, dio la orden de unirse con los humanos y fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. 200 ángeles descendieron del cielo para tomar mujeres, las cuales dieron a luz gigantes, conocidos como nefilim. Dotados con un apetito voraz, devoraban animales, seres humanos e incluso entre ellos. Esto fue un gran pecado para Dios, según narra Enoc, y además, los ángeles que habían hecho esta maldad enseñaron a las mujeres la ciencia de los árboles y las plantas, llamada agricultura, y también les enseñaron las artes ocultas, es decir, la brujería, la magia y la astrología. Azael y otros ángeles enseñaron a los hombres el arte de fabricar armas, como las espadas, los cuchillos y corazas, entre otros. También enseñaron el arte de trabajar los metales. Estos observadores son ángeles, pero la palabra ángel no nos dice qué clase de seres son. Lo que podemos decir es que vienen del espacio, que son físicos tanto como nosotros, que son lo suficientemente similares a nosotros como para poder hibridarse con nosotros, pero lo suficientemente diferentes como para que el resultado de esa hibridación sea diferente a nosotros. Pueden viajar grandes distancias con gran rapidez, quizás incluso interdimensionalmente. Vienen del cielo e intervienen perjudicialmente en los asuntos humanos. Como resultado de todas estas cosas, la maldad se multiplicó sobre la tierra. Después de esto, Dios mandó a su ángel Sariel para que le diga a Noé que debía esconderse, ya que iba a enviar un diluvio sobre la tierra como castigo sobre los ángeles rebeldes. Luego le dio instrucciones a Miguel para que haga desaparecer la injusticia, la violencia y la opresión de la tierra y que los humanos vuelvan a adorar al Señor. Enoc es llevado por Dios en un sueño a los cielos y allí le encomendó hablar con los ángeles rebeldes para que desistieran de sus hechos. Ya sabemos cómo continúa la historia.
Una gran inundación acabó con la humanidad y solo se salvaron Noé, su familia y algunos animales, gracias a la misericordia de algunos ángeles de confianza de Dios. Los 200 ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por Dios fueron considerados demonios y fueron desterrados al infierno, no solo por desobedecer a su Creador, sino también por lujuria y vanidad. Aunque el libro de los vigilantes no forma parte del canon bíblico, su estudio y análisis nos invitan a cuestionar nuestras creencias religiosas. La caída, la redención y el destino de la humanidad nos sigue llamando la atención en la actualidad, como así también la pregunta de ¿realmente ocurrió el diluvio universal? Las evidencias científicas dicen que sí, pero ¿realmente un Dios colérico la envió como castigo a la humanidad primitiva que fue influenciada por los vigilantes de su creación? ¿O hay algo más? Como hablamos anteriormente, existen teorías alternativas que nos ayudan a explicar o al menos intentar el origen de estos eventos. Es posible que ante una mezcla genética no deseada, la humanidad haya sido reseteada. ¿Por quién o quiénes? Según la Biblia, el diluvio fue enviado por Dios como un acto de juicio y purificación sobre los hombres, debido a la corrupción y maldad producto de este cruce entre ángeles y mujeres. Pero, ¿realmente fue así? Lo que podemos decir es que hay testimonios de una gran inundación en varias civilizaciones antiguas. En la epopeya de Gilgamesh de los sumerios, en la mitología griega y culturas indígenas, son algunas de las que mencionan grandes diluvios o inundaciones que borraron a la humanidad de la faz de la tierra, solo salvándose un elegido y su familia. ¿Casualidad? El libro de las parábolas. También conocido como el libro de las similitudes, es una sección importante del libro de Enoc, ya que se presentan una serie de parábolas y visiones que contienen enseñanzas espirituales y proféticas. El libro comienza con la visión de Enoc sobre el juicio divino y la revelación de la sabiduría divina. Aquí, Enoc fue elevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo y narra más en detalle cómo fue la caída de los ángeles rebeldes y su castigo, la elección y el destino de los justos, la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. En estas parábolas se presentan diversas metáforas y símbolos para transmitir las enseñanzas espirituales y proféticas. Se habla de las ovejas como símbolo de los justos y fieles, los pastores como representantes divinos. En el texto original se utilizan unas palabras muy llamativas para el ascenso de Enoc a los cielos. Entonces el viento me alzó sobre la faz de la tierra, las nubes me envolvieron y me dejó allí, en la frontera de los cielos. Básicamente, Enoc es llevado en un torbellino al cielo, lugar o escenario en el que puede ver al elegido, quien por sus características hace referencia al Mesías. En el cielo, Enoc puede ver miles y miles de ángeles, y en esta multitud se destacan los 4 ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel, quienes realizan funciones específicas en relación a los hombres. También le dan a conocer los secretos de los elementos, la morada de los elegidos, de dónde sale el sol, la luna, los rayos y las estrellas. Vi todos los asuntos y misterios de los cielos, así como vi la manera en que está dividido el reino. Mis ojos también pudieron contemplar los secretos del trueno y del relámpago, además de los misterios del viento y de la manera en que son distribuidos para soplar sobre la faz de la tierra. Son muy llamativas las descripciones de Enoc, como si realmente alguien observara todo desde arriba. ¿Desde arriba de dónde? ¿El paraíso es realmente un lugar físico o acaso una nave interestelar? Ya en la última parte del libro tiene una visión del infierno, un lugar lleno de elementos de tortura como látigos y cadenas de bronce en un valle de fuego.
Realmente nos suena muy extraño que seres tan evolucionados sean castigados con elementos tan básicos como un látigo, ¿verdad? Y finalmente, hace referencia al juicio de los vigilantes, quienes tras sus pecados debieron cambiar su nombre. Al parecer, no todos los ángeles caídos se volvieron demonios. De hecho, la Biblia también muestra diferencias entre estos. Entonces, ¿cómo surgieron los demonios? ¿Son realmente seres diferentes? Los ángeles caídos fueron creados por Dios, al igual que todos los demás ángeles. El origen de los demonios, por otro lado, no está claro. La mayoría de los textos simplemente se refieren a ellos como espíritus sin cuerpo. Además, como se parecen a los hombres, los ángeles caídos pueden caminar por la tierra y ser los falsos profetas de los que la Biblia advierte a los cristianos. Los demonios, por otro lado, como espíritus malignos, no pueden existir en la tierra sin tomar un cuerpo por posesión. En resumen, este libro, al igual que el anterior, agrega más misterio al por qué fueron excluidos de la Biblia católica. Son varios los profetas que son ascendidos al cielo por Dios. Se dice que Enoc fue el primero, pero podríamos nombrar a Elías, quien fue llevado a los cielos por un carro de fuego. El mismo Jesús que ascendió luego de resucitar, y si salimos de la tradición judeocristiana, tenemos al profeta Mahoma, que experimentó la ascensión nocturna, donde fue llevado desde la Meca a Jerusalén y luego ascendió a los cielos, donde tuvo encuentros espirituales y visiones. El libro astronómico. También llamado el libro de las luminarias celestiales, este libro describe el movimiento de los cuerpos celestes, conocimiento que le fue revelado a Enoc por Uriel, cuando este ángel lo guiaba por el cielo. Se le enseñó la astronomía, el secreto de las estrellas, la perfección y armonía del Sol, los planetas que lo rodean y cómo es el funcionamiento del universo. Se presentan detalles sobre las órbitas, las estaciones, los equinoccios y solsticios, así como los fenómenos astronómicos como los eclipses y las fases de la luna. También se mencionan los nombres y las funciones de ciertos ángeles y seres celestiales asociados a los astros. Este libro tiene un enfoque particular en la astrología y la influencia de las estrellas y la vida humana. Se menciona la conexión entre los movimientos celestiales y los acontecimientos en la Tierra, como los cambios climáticos, los tiempos propicios y la siembra y la cosecha. Hay muchas interrogantes que podríamos plantearnos acerca de este libro. Quizás podríamos preguntarnos quién era este ángel Uriel que le mostró y enseñó tantos conocimientos astronómicos adelantados para la época de Enoc que la ciencia pudo comprobar muchos años después. En el texto podemos encontrar citas por demás llamativas. Aquella luz con la que resplandecía en el cielo le ha sido dada con prudencia. Vi también el carro sobre el cual va montada y su circunferencia es similar a la circunferencia del cuerpo celestial. Aquí hace referencia a la luna, pero ¿el carro sobre el que va montada? ¿Es posible que Enoc haya estado en contacto con seres extraterrestres que le mostraron su tecnología? Este texto resulta llamativo al ofrecer una detallada descripción de temas astronómicos, como los movimientos de los cuerpos celestiales, la naturaleza del tiempo y la organización del cosmos. Según Enoc, estos conocimientos fueron revelados por los ángeles caídos. ¿Podría tratarse de seres avanzados tecnológicamente que compartieron este conocimiento con el profeta? El libro de los sueños. El libro de los sueños representa visiones y revelaciones proféticas recibidas por Enoc en sus sueños. Estas visiones le son entregadas por los ángeles y a menudo se le muestra una serie de eventos cósmicos y terrenales. En primera instancia, habla de la creación del mundo. Enoc experimenta visiones que revelan la creación del universo y la formación de la tierra. Luego, la historia de la humanidad. Se presentan visiones que van desde los primeros seres humanos hasta eventos históricos significativos como la corrupción y la violencia que conducen al diluvio. También
recibe información sobre la vida después de la muerte. Los ángeles le muestran las dimensiones espirituales y se describen las recompensas y castigos para los justos y los pecadores después de la muerte. Aparece nuevamente la imagen del Mesías, ya que Enoc recibe varias visiones sobre su llegada y su papel en la salvación y redención de la humanidad. Este texto es conocido por no tener un simbolismo en particular, ya que Enoc interpreta sus propios sueños. Se cree que se trata de una visión de la historia de Israel hasta lo que se ha interpretado como la revuelta macabea alrededor del 150 a.C. En la primera visión del sueño se habla sobre el diluvio, la caída de los ángeles, el castigo de los arcángeles, la muerte de Noé, el éxodo, la construcción del templo de Salomón, los dos reinos de Israel y Judá, la época de Alejandro Magno y la revolución macabea. Finalmente, le revelan visiones de un juicio divino o juicio final, una visión apocalíptica de lo que ocurrirá con quienes siguen a Dios y con quienes le dan la espalda. Además de estas temáticas, el libro de los sueños retoma el tema de la naturaleza y el propósito de los ángeles, así como sobre las jerarquías celestiales y sus funciones específicas. Enoc recibe información detallada sobre la identidad, las acciones y las consecuencias de estos vigilantes que se mezclaron con los seres humanos. Muchos investigadores creen que estas secciones del libro de Enoc fueron escritas por separado en diferentes momentos, por lo que explicaría la reiteración de algunos temas. Otro dato interesante es que para la iglesia etíope, este texto fue escrito antes del diluvio, pero fue publicado mucho tiempo después, lo que probaría lo acertado de las predicciones de Enoc. Visiones reveladas en sueños por estos ángeles que parecían estar en contacto permanente con el profeta. Durante la escritura de los libros, Enoc recibió información de estos ángeles que, a través de sueños, le vaticinaron ciertos eventos que luego ocurrieron. Este fenómeno nos recuerda a los contactados de la actualidad, personas que reciben o canalizan mensajes provenientes de seres de otros mundos. Aunque algunos de estos son apocalípticos, otros son más esperanzadores con respecto al papel del ser humano y su lugar en el planeta Tierra. La carta de Enoc. Este libro contiene 5 partes. El Apocalipsis de las semanas, donde se narra la historia del mundo en 10 periodos, 7 del pasado y 3 del futuro. La exhortación, que es una breve lista de pasos a seguir para la justicia, elaborada para su hijo, Matusalén. La epístola, que está dividida en 2 partes. En la primera, describe la sabiduría del Señor, la recompensa final del justo y el castigo del mal, y los caminos de la justicia y la injusticia. En la segunda, hay 6 predicciones contra los pecadores. El nacimiento de Noé. En esta parte habla del diluvio y de Noé, que nació con la apariencia de uno de los vigilantes. Finalmente, la conclusión, que nombra nuevamente al Apocalipsis un juicio final que borrará la maldad en la tierra. En resumen, el libro de Enoc relata la ascensión de este al cielo, donde experimenta una transformación y viaja a dimensiones superiores. También interactúa con los ángeles y recibe conocimientos y revelaciones. Estos le hablan sobre la naturaleza del universo, la creación y el destino de la humanidad. Enoc pasa mucho tiempo allí arriba en los cielos, donde describe cómo se ve nuestro planeta desde las alturas. Extraño, ¿no? Luego parece volver en algunas ocasiones, pero estos seres se mantienen en contacto a través de los sueños. ¿Encuentras algún paralelismo con un caso de contacto y abducción? En las abducciones, los individuos informan de experiencias similares donde se sienten transportados a bordo de naves espaciales y experimentan una sensación de estar fuera de su cuerpo físico. Durante la escritura de los libros, Enoc recibió información de estos ángeles que a través de sueños le vaticinaron ciertos eventos que luego irían ocurriendo. Este hecho nos recuerda al fenómeno de los contactados de la actualidad, estas personas que reciben o canalizan mensajes provenientes de seres de otros mundos,
Aunque algunos de estos son apocalípticos, otros son más esperanzadores con respecto al papel del ser humano y su lugar en el planeta Tierra. En muchos casos de abducción, las personas afirman haber recibido información sobre avances científicos y tecnológicos desconocidos para la humanidad. Esta similitud plantea la posibilidad de que entidades extraterrestres o celestiales están compartiendo información con los seres humanos. Tanto la experiencia de Enoch como las abducciones tienen un impacto significativo en la vida de los protagonistas. En el primer caso, su ascensión lo lleva a convertirse en un profeta y mensajero divino. En las abducciones, los individuos a menudo experimentan cambios profundos en su perspectiva de la vida, su espiritualidad y su visión del universo. Una de las citas más impresionantes es la que hace alusión a su arrebato. He aquí, en las nubes me llamaban, la neblina me gritaba y los relámpagos me apremiaban, los vientos me hacían volar, me levantaban en lo alto, cada vez me elevaba más, me llevaban y yo estaba ya entrando en los cielos bajo la luz cegadora de 1000 árboles quemándose. Sin duda, este es un relato que representa lo que era presenciar este tipo de tecnología que incluso en la actualidad nos parece increíble. Fui llevado a una especie de palacio flotante. Era enorme, como de cristal labrado. El suelo tenía placas de vidrio y a través de este se podían ver las estrellas que atravesábamos y los ríos y montañas, mientras más nos alejábamos, se hacían más pequeños. En este párrafo queda muy bien definido que Enoch se subió a un tipo de nave espacial y que fue llevado hasta afuera de nuestro planeta con rumbo a las estrellas. Pero eso no es todo. Más adelante habla del lugar al que fue llevado en este enorme palacio flotante. Después me llevaron a un lugar donde las gentes son como el fuego ardiente. Sin embargo, cuando lo desean, aparecen como hombres y se expresan como un hombre. Me llevaron a la casa de la tempestad, sobre una montaña cuya cima tocaba el cielo, y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de aquellos cielos y aquellas estrellas. Posiblemente, Enoch visitó otros mundos u otros planos y le fue permitido ver cómo viven estos seres. Tal vez solo describe lo que con su primitivo conocimiento era un proceso de teletransportación del cuerpo de estos seres a uno humano. O quizás se trate de una capacidad de camuflaje. En la actualidad hay infinidad de casos de personas que afirman haberse topado con seres del tipo metamórficos. ¿Es posible que Enoch realmente haya sido el primer abducido del que se tiene registro? ¿O solo se trata de la interpretación subjetiva de un texto religioso antiguo? Aunque estos fenómenos pueden ser vistos desde perspectivas diferentes, sus similitudes nos brindan una visión interesante sobre las posibles conexiones entre lo divino y lo extraterrestre. Este libro, aunque no es parte de los textos bíblicos reconocidos universalmente, ha sido objeto de estudio y debate entre estudiosos religiosos y ha influido en algunas corrientes del pensamiento judío y cristiano, como así también en los creyentes de la presencia extraterrestre en la antigüedad. ¿Fascinado por los misterios de Enoch y sus viajes a otros mundos? Esto es solo el comienzo. Haz clic y suscríbete a Gistech para más secretos sorprendentes. Pero espera, hay algo aún más grande. Nuestro curso Despertar. Aquí exploramos lo inexplicable de la religión y más allá, en una forma que te volará la mente. Inscríbete ahora, descubre secretos ocultos y comienza una aventura que cambiará tu forma de ver el universo. No te quedes fuera. Únete a Despertar hoy mismo.